Bien, queridos amigos, y como decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, el doctor Eric Alcántara, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con más de 14 años de experiencia en medicina del sueño. Él obtuvo un máster internacional en medicina del sueño en la ciudad de Nueva York, donde estuvo a cargo del Centro del Sueño del New York University Hospital durante 9 años. Por otro lado, tuvo a su cargo investigaciones científicas en medicina del sueño en el Weill Cornell Medical Center de la misma ciudad y es miembro de la American Academy of Sleep Medicine y de la American Board of Sleep Medicine, entre muchas otras. Actualmente es fundador de Medic Sleep, un centro de diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño especializado en la apnea obstructiva y el ronquido, y cuenta con la tecnología más avanzada del país y del área del Caribe, con profesionales también de gran experiencia en el campo de la medicina del sueño. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Eric Alcántara. Bienvenido, doctor. Hola, saludos. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo por acá, por un tema que me parece sumamente importante, interesante, incluso que ya se está notando, ¿no? Ya hay muchos especialistas que dicen que uno de las causas de muerte más, que se ve con más a menudo en República Dominicana es precisamente la apnea del sueño. Y de todo esto, de todos estos trastornos del sueño, hemos querido hablar con un especialista como usted, que definitivamente tiene una gran experiencia en esto. Y es cierto que la vida que llevamos hoy día, doctor, es de cantidad de compromisos, cantidad de problemas. Llegamos a la casa, pero en vez de descansar, cogemos un celular y amanecemos quizás viendo cosas en el celular. Todo esto afectando todo lo que sería la calidad y tiempo de sueño. ¿Qué tan importante, doctor, vamos a decirle a nuestro público televidente, qué tan importante es el sueño para la salud y qué cantidad de tiempo deberíamos de soñar, o sea, de dormir? Claro, así es. Mire, la cantidad de tiempo varía de persona a persona. Hay dormidores cortos que con 6 horas de sueño se sienten normal y pueden funcionar normal al otro día. Pero ya cuando una persona al día siguiente siente la necesidad de tomar siesta, se siente cansado, se siente fatigado, ya ese paciente requiere un poco más de tiempo. Usualmente en los adultos y en los adolescentes se recomienda entre 7 a 8 horas de sueño, pero recientemente la Asociación Americana de Cardiología recomendó a sus pacientes cardiovasculares a que duerman alrededor de 9 horas, por lo menos. No me digas. Exacto. Y es que hoy día se sabe que el dormir bien equivale a prolongarme la vida saludable. Es decir, no solo es el ejercicio, no solo es una buena alimentación, sino que también hoy día se sabe que el que duerme poco tiene complicaciones en la salud a largo plazo y de manera irreversible, causándole problemas cardiovasculares, cerebrales, metabólicas. Es decir, que hoy día se sabe muy bien que el sueño es algo activo, donde ocurren reparaciones celulares, reparación de nuestros tejidos, procesos hormonales. Por ejemplo, en los niños, en los adolescentes se activan hormonas, por ejemplo, del crecimiento. Es decir, un niño que duerma horas necesarias le conviene para que se desarrolle mucho mejor y que su desarrollo cognitivo también en su educación sea la más satisfactoria. Entonces, hoy día se sabe que el sueño es muy importante. Sin embargo, usted acaba de decir, doctor, que no todos necesitan la misma cantidad de tiempo. En el caso mío, por ejemplo, yo creo que 6 horas a mí me parecen suficientes. Si duermo un poquito más, pues qué bueno. Pero 6 horas me parece suficiente. ¿Qué podría usted decir al respecto? ¿Realmente es así? ¿O realmente deberíamos de hacer el esfuerzo de que sean 8 horas? Hay que hacer el esfuerzo de que sean por lo menos 7 horas, 7. diría yo, sí. Ya que todo esto se va a remontar en que ese paciente al día siguiente se sienta activo y pueda socializar mejor, pueda realizar sus trabajos de una manera perfecta, no cometa errores en sus labores. Y hoy día se sabe muy bien que los trastornos del sueño, que existen más de 40 trastornos del sueño, se relacionan a accidentes automovilísticos, a infartos en el corazón, a derrame cerebral, a enfermedades como la hipertensión, como la diabetes. Hoy día
hemos hecho muchas investigaciones y en nuestro país también, donde se sabe que de cada 10 hombres, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, actualmente, tal vez la mitad de cada 10 hombres, tal vez la mitad tengan apnea obstructiva del sueño y no lo saben. Exacto, no lo saben, doctor, Así porque es. ellos mismos no saben lo que pasa. Muchas veces hasta uno le dice que roncan y dicen que no, que ellos no roncan. Así es. Entonces, ¿cómo realmente uno puede convencer a una persona de decir, usted tiene que hacerse un estudio? Simplemente el hecho de roncar, de ronquidos fuertes, hace que usted tenga que chequearse. Si el ronquido ¿Necesariamente tendría apnea el hecho de puede roncar? ser, a veces, muchas veces se relaciona. Es el signo número 1 de la apnea obstructiva del sueño. La apnea, ¿qué es? Es el trastorno respiratorio del sueño más frecuente. Es cuando hay un colapso de la vía faríngea, que puede ser apnea por el simple término apnea, es cese de la respiración. Hay un colapso de la vía faríngea por lo menos de 10 segundos o más. Y hay otra que se llama hipoapnea, que es un cierre parcial de la vía faríngea que puede durar 10 segundos o más. Cada vez que ocurre un cierre, ya sea parcial o completo, hay un micro despertar en el cerebro, un micro o macro despertar, donde el cerebro le avisa a ese paciente que le falta aire. Por lo tanto, le avisa al corazón, oye, auméntame el gasto cardíaco para yo recibir más sangre oxigenada. Y ese micro despertar y macro despertar, el paciente muchas veces a los primeros años de su vida no se da cuenta que lo tiene. Cuando ya tiene síntomas diurnos, que son como la hipersomnolencia excesiva diurna, fatiga, ya esa apnea puede ser moderada a severa. Es decir, ya hay cierre de la faringe más de 15 veces por hora. ¿Eso va aumentando, doctor? Así es. Y también aumenta el riesgo, incrementa si el paciente es hombre, si es obeso, si tiene un cuello mayor a 17 pulgadas y si sufre de hipertensión o diabetes. Aumenta el riesgo de ese paciente pueda tener apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, en nuestro país, donde tenemos una prevalencia de obesidad muy elevada, sí hay mucha apnea obstructiva del sueño y muchas veces esos pacientes no saben que lo tienen. Es una enfermedad silente que nos va acabando con nuestra vida, con nuestros órganos, provocando enfermedades que muchas veces son irreversibles. Y ya cuando nos damos cuenta que lo tiene, muchas veces la pareja lo identifica, no solo por el sonido del ronquido. El ronquido es la vibración de la estructura blanda de la faringe. Cuando hay vibración hay cierre. Por lo tanto, esa fricción causa ese sonido molestoso. Pero ya hoy día se sabe que ese sonido molestoso disminuye la oxigenación también porque hay un cierre. Entonces hoy día también tratamos el ronquido. Si es solo ronquido que tiene el paciente, hemos visto en la polisomnografía, en el estudio del sueño, esos micro despertares y macro despertares solo por el ronquido. En ese caso hay que tratar el ronquido. Pero el ronquido es más leve, podríamos decir. Exacto, es más leve. ¿Y la apnea cuál es? La que realmente tiene mucho tiempo sin respirar. Exacto. Si el paciente tiene ya colapso de la vía faríngea parcial o total, ya se le llama apnea. Si ocurre 5 veces por hora, ya tiene apnea leve. 15 veces por hora moderada y más de 30 severa. Doctor, usted acaba de decir algo muy importante también. Es que las personas que sufren de apnea del sueño, involucran a muchos órganos. O sea, hay daño en varias partes de su cuerpo. ¿Cuáles serían esos órganos? Así es. El primer órgano es el corazón. El aumento del gasto cardíaco por esa falta de oxigenación a largo plazo me causa arritmia cardíaca o me causa hipertensión. Usualmente los cardiólogos, cuando le evalúan a un paciente, ya sea de manera anual, y les realizan el Holter, el mapa cardíaco, y ellos se dan cuenta en el reporte de que hay cambios en la frecuencia cardíaca durante la noche, durante el sueño, ahí ellos pueden tener una pincelada de que ese paciente puede tener apnea del sueño. Por lo tanto, lo envían a realizarse el estudio y ahí se hace el diagnóstico. Muchas veces también estos micro despertares se confunden. El paciente tiene una percepción de que no duerme. El paciente se queja de que tiene un sueño no reparador, de que tenga un sueño superficial y a veces lo tratamos con una pastillita de sueño sin investigarlo. Y muchos de estos pacientes, por ejemplo, cuando llegan a nuestro centro y les realizamos el estudio, tienen apnea. Entonces los micro despertares que le dan esa percepción de que no duermen es por apnea obstructiva del sueño. Y es una enfermedad muy que causa tanto daño que se ven personas que han tenido infartos y derrame cerebral. Y por ejemplo la obesidad, que no bajan de peso. Así es. Todo eso es producto de lo mismo. Así es. Una cosa importante, doctor.
está determinado que es apnea del sueño un paciente, ¿no? Y que es alta, ¿no? Los problemas. ¿Se mejora? ¿Se sana? ¿Cómo funciona eso? Miren, si depende de la edad del paciente y si es una apnea leve a moderada, hoy tenemos cirujanos otorrinolaringólogos entrenados en sueño que tienen técnicas quirúrgicas que sí... ¿Quirúrgicas? Quirúrgicas, exactamente. ¿Y qué operan? El abordaje quirúrgico es a nivel de la faringe. Se identifica, se les realiza un estudio a ese paciente de inducción del sueño con una anestesia superficial. Le hacen una laringoscopía con una camarita y identifican cuáles son las estructuras anatómicas que colapsan. Por lo tanto, si no todos los pacientes pueden ser quirúrgicos, claro, por lo que se requiere que sea un profesional con esta experiencia en ese tipo de cirugía para que identifique si ese paciente es quirúrgico. Porque muchas veces hemos recibido pacientes que se han hecho alguna cirugía del área faríngea y aún continúan con la apnea. Todo debe ser en combinación. Si el paciente es obeso, debe de perder peso. Debe de ir a una consulta con un nutricionista o someterse a una rutina de ejercicios, de una buena alimentación para que pierda peso, porque la obesidad se relaciona mucho a la apnea obstructiva del sueño, a que ese cuello sea ancho, a que esa musculatura dentro de la faringe sea bien gruesa. Entonces nosotros trabajamos en combinación y durante la anamnesis en medicina del sueño, durante la consulta, valoramos todos esos aspectos con diferentes tablas que tenemos para poder identificar y poder tratar a ese paciente de manera exactamente, correcta. Ahí voy, sí. Identificándolo, ustedes tienen tratamientos diferentes. Exactamente. En el caso del aparato que usan para dormir, el CPAP se llama, ¿no es? El CPAP, sí. CPAP. ¿Cómo funciona eso, doctor? El CPAP viene del término de presión de aire continua positiva, en inglés, Continuous Positive Airway Pressure. Es una presión de aire no invasiva, simplemente aire para mantener la faringe abierta, el área faríngea. Mucho antes, tal vez 4 años atrás, muchos pacientes tenían problemas tolerando ese tratamiento porque las máscaras eran pesadas, las máquinas hacían sonido. Sí. Hoy día esas empresas son más sofisticadas, son más cómodas porque esas empresas toman la opinión de todos los pacientes, incluyendo las mujeres que no les gusta que le queden marcas en la cara, y la van mejorando, van poniendo esas máscaras más ligeras, que causen menos contacto con mi cara, y las máquinas pocos decibeles de sonido, es decir, no tienen un sonido bien elevado. Y no todos van a terminar utilizando máquinas. Hoy día tenemos tratamientos disponibles, que puede ser también el dispositivo de avance mandibular, que lo hace la dentista especialista en sueño, que en el país tenemos unos cuantos. Eso es un dispositivo que simplemente el paciente se lo coloca en la boca como si fuera un retenedor, como si fuera lo que usan los boxeadores. Y desplaza la mandíbula inferior hacia adelante unos cuantos milímetros para que no colapse detrás de la faringe. Pero en algunos casos de apnea leve, que no haya una hipoxemia marcada, que no haya una baja oxigenación bien marcada, se puede utilizar en algunos casos. Igual que la cirugía, si no hay una hipoxemia bien marcada, que le baje mucho el oxígeno, el paciente puede someterse a cirugía. En algunos casos y en la mayoría, el dispositivo de presión de aire continua sería el ideal. Por lo tanto, nosotros nos especializamos en la clínica en educar bien al paciente, a sus familiares, en mantener a ese paciente, ayudarlo a que se adapte mucho mejor a ese tratamiento, porque ese tratamiento le va a prolongar la vida a ese paciente. Pero es para siempre, doctor. Es para siempre, así es, porque es un tema mecánico, anatómico. Sí. En el caso de las pastillas, que mucha gente, lo hablamos fuera de cámara un poco, que pues la gente lo que trata es, no duermo, pues tengo el uso de una pastilla. ¿Qué tanto daño hace eso y qué tanto pudiera aumentar su problema? Miren, los medicamentos de sueño, cada uno tiene su función. Por eso es muy importante saber qué tipo de problema tiene ese paciente, qué tipo de insomnio tiene ese paciente. Porque hoy día la clasificación internacional del sueño en su 3ª edición describe el insomnio como dificultad para conciliar el sueño, es decir, una latencia de sueño por más de 30 minutos. Si me voy a la cama y me toma más de 30 minutos dormirme, ya puede ser que tenga insomnio de conciliación. Varios despertares durante la noche y esos despertares muchas veces prolongados. Despertarme mucho antes de la hora planeada y no volver a dormir, a conciliar el sueño. Si ocurre 3 veces a la semana por más de 3 meses, ya es hoy día insomnio crónico. Por lo tanto, es muy bueno y es recomendable durante la consulta que el paciente
le pide a su médico, mire doctor, yo me toma mucho tiempo dormirme o tengo varios despertares y al otro día me siento que tuve un sueño no reparador, fatigada, o siento dolor de cabeza, o siento alguna palpitación durante la noche o durante el día en mi corazón, algún tipo de taquicardia, o me da mucho sueño luego del almuerzo, o no puedo o al final del día no puedo socializar porque me siento muy agotado o agotada. Es importante que el doctor le indique el estudio del sueño porque durante la polisomnografía podemos determinar las fases de sueño de ese paciente a través del electroencefalograma. O sea que siempre es importante el estudio del sueño. Exacto. Para poder determinar o decir lo que realmente le toca. Lo que realmente, ya que la mayoría de los trastornos del sueño, los más de 40 trastornos del sueño que existen, me van a ocasionar en el paciente una percepción de que no duerme, porque la mayoría de los trastornos del sueño causan microdespertares y macrodespertares, muchas veces que no se perciben por la pareja del paciente o por el mismo paciente. El paciente entra en fase 2 de sueño, por ejemplo, y se mantiene en fase 2, luego viene fase 3, luego la fase de sueño REM, de movimiento ocular rápido. Pero cuando hay un trastorno del sueño, se interrumpe la continuidad de mis fases de sueño. Y eso repercute al otro día con hipersomnolencia, con fatiga, con síntomas de insomnio. Por lo tanto, hay muchos trastornos del sueño que se parecen a insomnio y si lo cubrimos con un medicamento, estamos cubriendo la enfermedad de base. Y no tratamos la enfermedad de base. Exacto, exacto. Doctor, y en el caso de, por ejemplo, decir que una persona duerme bien, pero tiene un sueño ligero, quiere decir un golpe, se despierta, ¿eso tiene algún problema o no? Sí, es muy frecuente. Nosotros recibimos muchos pacientes. Hay personas que duermen. Que duermen bien profundo. Sí. Hay otros que una gota de agua, algún sonido lo despierta. Le abren la puerta de la habitación, lo despierta. Eso tiene sueño superficial. En esos casos si no tiene repercusión al otro día, al día siguiente, de cansancio, de fatiga, no hay ningún problema con eso. En caso de que sí lo tenga, nosotros les recomendamos a ese paciente muchas veces la terapia, por ejemplo, de sonido blanco para adultos. Un dispositivo que emite un sonido que evita que ese paciente escuche otro sonido detrás. En inglés se le llama background noise. Entonces cubre esos sonidos y me relaja el paciente. Usualmente hoy día funciona muy bien en insomnio crónico, en combinación con una buena higiene de sueño, con una buena terapia cognitiva conductual en insomnio, que es simplemente prácticamente identificar qué me precipita que ese paciente tenga esa dificultad para mantener el sueño o para conciliar el sueño. Y se identifica durante la consulta y todo eso se trabaja en combinación con saber la rutina de ese paciente, saber si se ejercita, si se expone a la luz natural en la mañana, porque ya que nuestro cuerpo siempre funciona por hormonas. Hay una hormona que me avisa que tengo hambre, hay otra que tengo sed. Hay una que nos mantiene en vigilia, nos mantiene despierto, y la hormona del sueño también juega un papel importante. Con esa que nos mantiene despierto, el cortisol, al final del día se activa la hormona del sueño. Ya cuando se va el sol, ahí comienza a activarse la hormona del sueño. Por eso es bueno, doctor, dormir con bastante cerrado todo. Sí, por eso es bueno ya al final del día en mi casa mantener luces tenues, amarillas, bajas. Porque y cuando se va a dormir, totalmente, oscuridad que no entre total, nada. Exactamente. Habitación fresca. Exacto. Para que ese ambiente sea adecuado. Nosotros dormimos una tercera parte. Y no mirando televisión. Así es, no mirando televisión, porque la televisión, esa luz azul. Pero la televisión es lo que me da el sueño a mí, doctor. No, en la mayoría de nosotros nos da sueño, pero la luz de la televisión, esa luz azul también disminuye la producción normal de melatonina, por lo tanto se evita. Ya. Todo lo que tenga que ver con el sueño, ya saben ustedes, aquí hemos hablado algunos, me encantaría que el doctor pudiera volver, porque creo que me quedaron muchísimas preguntas, doctor, pero ya me están haciendo pues señas de que debemos ya ir cortando, pero yo lo quiero invitar nuevamente porque creo que me faltaron muchas cosas. Creo que las personas que nos están viendo pues deben de estar conscientes, ¿no? de cada uno de estos factores que pueden influir muchísimo, que usted cree que no, usted está bien, pero de repente puede pasar algo realmente trágico. Y a mí me gustaría que antes de terminar, por supuesto, usted nos diga cuál sería su mejor consejo para dormir mejor.
Mi mejor consejo sería evitar el consumo de cafeína ya al final del día, porque la cafeína me activa encanta mucho el café, doctor. y me incrementa esa actividad cerebral. O sea, en la noche que usted dice. Al final del día ya, si no tiene insomnio, no hay problema. Porque hay pacientes que toman cafeína Yo antes puedo de ir a tomarlo dormir a las 12 de la noche y se no me duermen, pasa exacto. nada. Pero en la mayoría de los mayoría de la pacientes gente sí. le afecta mucho. El consumo de la nicotina también mantiene mucha actividad cerebral. El celular también. Nosotros les recomendamos a los pacientes 30 minutos antes de irse a la cama actividades de calma, es decir, dejo el celular aparte, televisión aparte y todas las actividades fuera de la cama solo para dormir y estar con su pareja. Ningún tipo de actividad, para que mi cerebro sepa que esa cama es para dormir. Tener un ambiente adecuado, tranquilo, fresco, exponerse a la luz natural todas las mañanas, al sol, ejercitarse para que mi cuerpo me pida reparación al final del día, en la noche. Evitar las siestas prolongadas también. También, claro. No comer a deshoras para que no se me desincronice el ritmo circadiano. Exacto, muy bien. Bueno, son muchos los consejos, definitivamente que sí. Me gustaría, doctor, que dijera dónde pueden contactarlo a usted. Exacto, estamos ubicados en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la calle Tetelo Vargas 26, en el ensanche Naco. Ese es su consulta. Es su consultorio, donde está la Clínica del Sueño. Ahí mismo está la clínica. Ahí está la clínica, donde hay un laboratorio del sueño. También realizamos estudios en el domicilio del paciente. En algunos casos de algunos, depende de lo que ocurra durante la consulta, se le indica el estudio en el domicilio del paciente, también en la comodidad del hogar del paciente. Pero hay casos que el paciente debe de dormir monitoreado por un médico. Ya. Así Exacto. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo, doctor, estas buenísimas informaciones que definitivamente van a proteger su salud. Así es que nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.